Tras más de 2 años de paz, un día llegó a Ítaca un viajero anciano que tenía cosas de gran importancia que decir, pues había estado en toda región y clima y había caminado por las calles de cada ciudad, desde Pilos hasta Iolcos, y sabía qué hazañas habían llevado a cabo los héroes y qué había sido de ellos, para bien o para mal. Y a Odiseo y los ancianos de Ítaca les encantaba sentarse en el salón de Laertes y escuchar estas historias sin final, pues en aquella maravillosa edad dorada, aquellos vagamundos, rapsodas ciegos y cuentacuentos eran los que informaban a la gente de lo que ocurría más allá de las fronteras de cada uno. ¡Ay! El mundo ya no es como era en mis tiempos, dijo el anciano una mañana con un suspiro. Los héroes van muriéndose. De los héroes de entonces solo puedo pensar en 3 que sigan vivos: Peleo, el rey de los Mirmídones, Néstor, de la regia Pilos, y Laertes, en cuyo palacio estamos. Te olvidas del sabio Quirón, dijo Odiseo. En absoluto, respondió. Hace ya 7 años que Zeus se lo llevó y lo puso entre las estrellas. Algunos dicen que Heracles, mientras luchaba con los centauros hostiles, le dio sin querer al gran maestro con una de sus flechas envenenadas. Otros dicen que, mientras miraba una de las flechas, se le cayó en el pie y de esa forma se hirió mortalmente. Pero quién tenga razón, no sé. Solo sé que Quirón ya no vive en su cueva del Pelión y que los viejos héroes están todos siguiéndolo a la tierra del olvido. ¿Y qué hay de Neleo, el viejo padre de Néstor? ¿Y de mi querido amigo Ífito de Ecalia? ¿Y del gran Heracles? Sin duda, el linaje de los héroes sigue vivo en ellos. ¿Es posible que no hayas oído esa triste historia?, preguntó el anciano. ¿Es posible que nadie haya traído hasta aquí las noticias por las que toda Grecia llora? Hace 2 cosechas que el noble espíritu de Ífito se marchó por la senda tenebrosa, no sé si a las tierras de Hades o a las de Radamantis en las Islas Afortunadas. Y el viejo Neleo no tardó en marcharse a causa de la furiosa mano de Heracles. Ni el mismísimo Heracles sobrevivió mucho, aunque ahora se sienta en el Olimpo. Por favor, cuéntanos cómo fue, dijo el rey Laertes. Entonces el anciano comenzó su historia con una canción triste y luego contó cómo el mayor héroe de la Edad Dorada conoció su final. Y esta fue la historia que contó. La historia de la muerte de Heracles. Cuando Heracles huyó de Calidón, como ya sabéis, se fue a Traquis, en Tesalia, cerca de los arroyos de Leta, y allí moró un largo tiempo. Pero su mente no podía descansar, y negros pensamientos le acosaban en el alma, pues la cruel Hera lo amenazaba con la locura, como ya le había ocurrido anteriormente, y lo había llevado a terribles actos. Finalmente besó a su querida esposa y a sus hijos pequeños, y fue a vagar una vez más en soledad de un sitio a otro. Sabía que no regresaría, y sin que Deyanira lo supiera, dejó una carta del tipo de las que escriben quienes saben que se acerca su final. En ella contaba cómo las palomas de los viejos robles de Dodona le habían mostrado que, tras 1 año y 3 meses, debía partir del mundo. Y entonces dio instrucciones de cómo debían repartirse sus bienes entre sus hijos y sus amigos, y qué habían de hacer en su memoria. Tras todo esto, embarcó y fue por mar a su viejo hogar de Tirinto, donde hacía tiempo había servido a su pariente Euristeo. Allí se quedó muchos días, y allí se encontró con Ífito de Ecalia, su amigo de la juventud, que buscaba 12 caballos de gran belleza y valía que le habían robado. Heracles, con la mente ya inclinada a la locura, le dijo: «Ve a Feras en Mesene. Es posible que los animales se los hayan llevado los hombres sin ley de aquellas tierras, pues viven del pillaje. Pero si no encuentras a tus caballos allí, vuelve a Tirinto y dímelo, y entonces te ayudaré, incluso si tenemos que ir a buscarlos a las tierras del viejo Autólico bajo el umbroso Parnaso». Entonces Ífito, con un puñado de sus hombres más valientes, fue a Mesene y a Laconia, y hasta las mismas puertas de Lacedemón en busca de sus caballos. Pero no encontró rastro de los animales, y finalmente volvió a Tirinto como el gran héroe le había dicho. Sin embargo, triste fue el día de su regreso, pues la mente de Heracles estaba sumida en la abrupta oscuridad. Mientras Ífito estaba sentado a su mesa como huésped, el poderoso hijo de Zeus se levantó en medio de su locura y lo mató. Y Heracles no se preocupó de la venganza de los dioses ni de su propio honor. Además, los magníficos caballos de Ífito estaban en sus establos de Tirinto
pues el propio Heracles los había encontrado. Pero cuando la luz empezó a regresar a su mente y se dio cuenta de su crimen, eso lo afligió. Entonces se acordó de Neleo, el más viejo de los hombres, que solía sentarse en la plaza del mercado de Pilos impartiendo justicia. De inmediato fue a Pilos y le rogó al venerable Neleo que lo purificara por el crimen que había cometido. Pero Ífito y su padre, el viejo Éurito, habían sido muy cercanos a Neleo, camaradas y amigos de hecho en los días de su juventud. «¡Que la sangre del bueno de Ífito permanezca sobre ti!», le dijo el anciano a Heracles, y no quiso purificarlo ni darle consuelo de palabra. Entonces la locura volvió a apoderarse del gran héroe y en su cólera marchó por Pilos sembrando la destrucción. Y mató al viejo Neleo en la plaza del mercado y masacró a sus hijos y a los ancianos de Pilos, y solo perdonó la vida a Néstor, el más discreto de los hombres. Pero la furia del gran héroe no había de continuar de aquella forma. Los poderes sempiternos no pueden favorecer a quien mata a su huésped o maltrata a los ancianos. Por tanto, hicieron que Heracles fuera vendido a Ónfale, la reina de Lidia, para que la sirviera como esclavo durante 1 año y 1 día. Y en aquella tierra lejana hubo de llevar a cabo ímprobas tareas hasta que terminó su servidumbre. Pero la gran nube seguía sobrevolando sobre él, y pensó para sí mismo que todas las desgracias que le habían sobrevenido siempre habían sido culpa de la casa de Éurito. Por tanto, hizo un solemne juramento, que cuando recuperara su libertad destruiría Ecalia y vendería a su gente como esclavos. Entonces se acordó de la hermosa Iole y de la afrenta que Éurito le había infligido a raíz de la competición de tiro con arco. Así pues, cuando recuperó la libertad, recordaba aún el juramento que había hecho, y cuando hubo destruido Ecalia y tomado prisioneros a los niños y a las mujeres, decidió regresar a Traquis, donde seguían viviendo su esposa y sus hijos. Pero de camino hacia allí paró un tiempo en Eubea para hacer un sacrificio a Zeus y envió por delante a su heraldo Licas, que llevaba a algunas de las prisioneras. Cuando Licas llegó a Traquis y se dio a conocer a Deyanira, ella le preguntó qué mensaje le llevaba de parte de Heracles. «Está vivo y bien», le dijo el heraldo, «y ahora mismo está en Eubea, construyéndole un altar a Zeus». «¿Por qué está haciendo eso?», le preguntó Deyanira. «Lo está haciendo para cumplir un juramento», respondió el heraldo. «Un juramento que había hecho antes de destruir Ecalia y llevarse prisioneras a estas hermosas mujeres que ves». Entonces Deyanira se acercó y contempló con lástima a las prisioneras, colocadas como mercancía en la playa. Alzó las manos hacia el cielo y rogó a los grandes poderes que la protegieran de ese destino a ella y a sus hijos. Entonces vio que una de las prisioneras era mucho más hermosa que las demás, con largas trenzas doradas y ojos tan redondos como la luna y tan azules como el mar. Y Deyanira, preguntándose si no sería la hija de alguien importante, le preguntó quién era. Pero la prisionera, triste, no dijo ni una palabra. A la reina se le llenó el corazón de pena, por lo que ordenó que aquella hermosa muchacha fuera llevada al gran salón de Heracles y tratada con todo respeto. Entonces le preguntó a Licas quién era aquella doncella, pero él dijo que no lo sabía, más allá de que parecía de noble cuna. Pero cuando Licas se hubo marchado a la tienda junto a la costa, apareció en el palacio un alborotador que le dijo a Deyanira que Licas no le había contado toda la verdad. «¿Sabe tan bien como yo quién es esta hermosa extranjera? Se trata de la hija del rey Éurito de Ecalia y hermana de Ífito. Se llamaba Iole, y fue a causa de su belleza que Heracles destruyó la ciudad de su padre». Entonces Deyanira se quedó afligida de que el corazón del gran héroe hubiera de olvidarse de ella misma por culpa de aquella encantadora prisionera. Así pues, mandó llamar a Licas y lo interrogó. Al principio él negaba que supiera nada sobre la muchacha, pero finalmente dijo: «Sí que es Iole, la hermosa muchacha a la que Heracles amó en su juventud, pero por qué le haya causado tan gran mal a ella y a la casa de su padre, eso no lo sé». Con gran tribulación, Deyanira estuvo sentada en su habitación, dándole vueltas a qué debía hacer, y al atardecer llamó a sus amigas que vivían en Traquis y habló con ellas. «He estado pensando qué hacer para conservar el amor de mi marido. Ya casi había olvidado que tengo una poción que me ayudará.
Hace muchos años, cuando estábamos huyendo de mi viejo hogar en Calidón, llegamos al río Ebeno. Las aguas eran muy profundas y con mucha corriente, pero allí vivía un viejo centauro llamado Neso, que se ganaba la vida cruzando a los viajeros de un lado a otro. Primero cruzó a mi marido, y luego a mí y a nuestro hijo Hilo. Pero fue tan salvaje y nos trató tan mal que Heracles se enfadó mucho con él. Sacó su arco y le disparó una de sus flechas envenenadas. Entonces me compadecí del centauro moribundo, por muy malvado que fuera, y no quise dejarlo solo en su lecho de muerte. Y él, al verme mirarlo, me hizo una señal para que me acercara y me dijo: «Me estoy muriendo, pero me gustaría darte un invaluable regalo. Llena un frasco con la sangre que sale de mi herida y con ella, si alguna vez necesitas recuperar el afecto de tu marido, podrás hacer una poción mágica para que te ame más que nunca. Tan solo tienes que aplicar el líquido a una de sus prendas y entonces, cuando se la ponga, entrará en funcionamiento. Tan solo procura que no le dé la luz del sol». Me apresuré a llenar el frasco como me indicó y volví con mi marido. Entonces Deyanira llamó a su heraldo Licas y le dijo: «Mira, aquí tienes esta hermosa prenda que he tejido con mis propias manos, y hace tiempo que juré que, cuando regresara mi marido, se la daría para que la llevara durante los sacrificios. Ahora está en Eubea honrando a los dioses, según dices. Vuelve ante él y dale la prenda como un presente de su esposa. Dile que bajo ningún concepto ha de permitir que se la ponga a otro, y que ha de tenerla bien doblada lejos de la luz del sol hasta que esté preparado para ponérsela». El heraldo prometió hacerlo y se fue a toda prisa a Eubea, llevándose consigo al hijo de su amo Hilo. Unos cuantos días después se oyeron tremendos gritos y lamentos en la casa de Heracles, y Deyanira salió de su habitación gritando que había hecho algo terrible. «Pues embadurné la prenda que envié a mi marido con la sangre del centauro Neso, y ahora, ¡ay!, el pincel que usé para ello ha quedado reducido a cenizas, como si lo hubiera arrojado al fuego. No he olvidado nada de lo que me dijo el centauro, cómo había de conservarlo protegido de la luz del sol, y así lo he hecho todo este tiempo. Tan solo el pincel, después de usarlo, lo dejé al sol. ¡Ay! Temo haber causado la muerte de mi marido, y es que, ¿por qué habría de desear el bien el centauro a aquel que le causó la muerte?». Apenas había terminado de pronunciar aquellas palabras cuando su hijo Hilo entró a toda prisa en el palacio hasta donde estaba su madre y gritó: «¡Oh, madre! Ojalá no fueras mi madre, pues has de saber que este día has llevado la muerte y la destrucción a mi padre». «Oh, no digas eso, hijo mío», dijo Deyanira entre lamentos. «No puede ser». «Sí que es», replicó Hilo, «pues cuando Licas y yo mismo llegamos a Eubea con la prenda que enviaste, nos encontramos a mi padre listo para comenzar sus ofrendas y sacrificios, y se alegró al verme y oír de ti, y tomó la preciosa prenda y se la puso. Entonces sacrificó a 12 preciosos bueyes y honró alegremente a los poderes sempiternos. Pero cuando el fuego creció, la prenda mortal se agarró a su piel y comenzó a atacarle, como si fueran los mordiscos de una serpiente, y los dolores de la muerte se apoderaron de él. Le preguntó a Licas por qué le había llevado aquella prenda, y cuando el heraldo le dijo que era un regalo de tu parte, agarró al desgraciado y lo arrojó por el acantilado hacia las afiladas rocas. Y un gran miedo se apoderó de los corazones de los que veíamos los sufrimientos del imponente héroe, y ninguno de ellos se atrevía a acercársele. Entonces me llamó y me dijo: «Ven, hijo, no huyas de tu padre en esta hora de necesidad, sácame de esta tierra y déjame donde no puedan verme los ojos de nadie». Entonces lo metimos en la bodega de nuestra nave y lo trajimos con nosotros a Traquis. «Y pronto verás lo que has hecho, pues has matado a tu marido, un héroe como nunca volverá a ver en el mundo». Cuando Deyanira oyó estas palabras no dijo nada, sino que con un grito de desesperación se fue aprisa a su alta alcoba, y cuando poco después sus doncellas fueron a buscarla allí, ya estaba muerta. Entonces Hilo fue también a buscarla, pues las mujeres de la casa le habían contado el engaño del centauro. Y cuando la vio allí muerta, lloró amargamente y gritó que el destino lo había privado de padre y madre en un mismo día. Llevaron a Heracles a su propio salón, cargándolo en una litera. Estaba dormido, pero las tristes lamentaciones de su hijo lo despertaron, y gritando nuevamente por la agonía, les rogó a los que estaban con él que le dieran una espada con la que acabar con su sufrimiento.
Entonces Hilo fue al salón y le habló a su padre del terrible error que había cometido su madre, y cómo el centauro la había engañado y que estaba muerta, con el corazón partido, tirada en la habitación. «Entonces por fin ha llegado mi final», exclamó Heracles, «pues hace tiempo los oráculos dijeron que había de morir no a manos de ningún ser vivo, sino por las maquinaciones de un habitante de las regiones de la muerte. Ahora Neso, al que maté hace tanto tiempo, ha quedado vengado, pues me ha matado. Ahora, hijo mío, llévame a la boscosa cima de la colina de Leta, y allí erige una gran pira con ramas de olivo y roble, y cuando esté terminada, ponme encima y préndele fuego. Y no derrames lágrimas ni profieras lamentos. Trabaja en silencio, pues de esa forma probarás ser hijo de Heracles». El muchacho prometió hacerlo todo como su padre quería, pero no fue capaz de prenderle fuego a la pira. Por tanto, cuando la hubo construido y puesto entre las ramas grandes cantidades de especias y hierbas aromáticas, colocaron a Heracles sobre ella, y Filoctetes, el escudero del héroe, le prendió fuego a la pira. Heracles, en agradecimiento, le dio a Filoctetes su famoso arco, un arma más maravillosa incluso que el arco de Eurito. Entonces las rojas llamas se levantaron hacia el cielo, iluminando tierra y mar, y el imponente héroe descansó. Así conoció su final. Esta fue la historia que el anciano contó en el palacio del rey Laertes. Hasta aquí este episodio. Dos cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle, y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que, si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.